Paz del Señor, queridas hermanas y hermanos. Es un placer poder presentar estos estudios y espero contar con la ayuda de ustedes en oración para llevar adelante esta gran responsabilidad que tenemos al presentar estudios de los tiempos que vivimos. Como ustedes ven, el título es Reflexiones sobre las señales de los tiempos. Estas palabras, la que está entre comillas, fue dicha directamente por el Señor Jesucristo. Las señales de los tiempos. Tenemos que pensar un poquito y reflexionar sobre las señales como una palabra y los tiempos como otra. No se puede agarrar y tener ambas palabras juntas como una expresión, sino que nos daremos cuenta más adelante que hay diferencia entre señales y tiempos. Es decir, hay diferencias en las señales y hay diferencia en los tiempos. Las señales, por ejemplo, son los acontecimientos mundiales, en algún sentido. ¿En qué tiempos? Puede ser el último siglo o los últimos decenios. ¿Cuándo? ¿A qué se dedica? ¿En qué piensa el Señor cuando dijo las señales de los tiempos? Empezaremos por reflexionar lo que sucedió hace unos 1990 años atrás. ¿Por qué 1990? Porque el Señor en su ministerio, cuando estas palabras fueron mencionadas, fueron alrededor del año 30. Así que son 30 años menos de los 2020 que estamos viviendo hoy en día. Veremos en Mateo 16:1 que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Aquí tenemos, para empezar, una pretensión muy especial de estos fariseos y saduceos que piden que les mostrase señal del cielo. No era poca cosa lo que pedía, pensando en todas las señales que el Señor ya había hecho. Había sanado enfermos en gran cantidades, resucitado muertos, había hecho milagros, demonios habían sido echados fuera y sin embargo piden una señal del cielo, que le mostrase una señal del cielo, una pretensión, según mi manera de pensar, bastante extraña, pensando en el tiempo que estaban viviendo. Y aquí vienen las diferencias que mencioné hace unos momentos atrás, que tenemos que distinguir entre las señales y los tiempos. Y dice luego el versículo siguiente, 16:2,
Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí se aclara bastante el asunto, que podían en alguna manera predecir los cambios climáticos y conocían estas cosas, pero no le daban importancia al tiempo que estaban viviendo. Dice: las señales de los tiempos no podéis. Era algo que el Señor Jesucristo esperaba, que si miraran un poquitito las Escrituras, y esta gente sabía, la conocía, pero quería algo extra. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros también en estar exigiendo señales, cuándo estoy, dónde estoy, sino que esto está en las Escrituras. Vamos a ver más adelante y comprobar algunos detalles. Y luego la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le da dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Era como que el Señor pensó: no vale la pena hablar con esta gente, sino que se fue. Parece que no dijo ni siquiera adiós. Los que pedían estas señales de los cielos al Señor Jesús eran los escribas, fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran estos? Los fariseos pertenecían a un partido político. Eran hombres piadosos, escuchen, piadosos, celosos de la religión, que actuaban bajo la conducción de los escribas. Los escribas, a su vez, pertenecían al mismo partido que los fariseos. Eran secretarios, maestros de la ley. Ambicionaban honores de sus discípulos. Y por último, los saduceos también pertenecían a un partido político y eran hombres que negaban los elementos sobrenaturales de la religión. No creían en la resurrección. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí una combinación de gente con pensamientos bastante surtidos. Y lo que más miraban y buscaban era mostrar que eran realmente, por decirlo en alguna forma, bíblicos. Los fariseos enseñaban, eran muy celosos en todo esto y era muy especial esta condición que ellos tenían. Luego hay otra palabra aquí que tenemos que ver en el versículo 16:3, donde dice: hoy habrá tempestad porque los arreboles. ¿Qué es lo que significa esto de arreboles? Una palabra que en la versión 60 usa
pero en otras versiones, por ejemplo, en la versión NBI, dice al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Pero en otras versiones en castellano y en otros idiomas indican este color. El diccionario de la Real Academia Española dice color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del sol. Entonces, en eso se basaban ellos para poder explicar que iba a haber tal y tal tiempo. Otra palabra también que llama la atención, que les dice hipócritas. ¿Dónde lo tenemos? ¿Ninguno me puede ayudar de los ustedes que están en la casa? Versículo 3. El versículo 3. Y por la mañana no habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta palabra hipócrita ha ido cambiando con el tiempo. Hoy en día es un insulto. No creo que cualquiera acepte que le diga a uno hipócrita. Y uno también se cuida muchísimo de decir, aunque tenga gana, hipócrita a una persona. Suena muy ofensivo, pero es por el cambio de los tiempos, por el significado de las palabras, y hay versiones que han sacado también la palabra hipócritas y no dice nada, que también no lo encuentro justo. Esta palabra venía del teatro griego y romano, donde los actores y protagonistas usaban máscaras para desempeñar un papel contestando y actuando, fingiendo, simulando y pretendiendo falsamente ser otra persona. Aquí tenemos bastante claro el significado. Así que decirle a una persona hipócrita era como llamarlo un actor, un protagonista del teatro griego especialmente. Pero fue tomando otro significado, pero el Señor usa aquí que tienen una máscara, que tienen algo por delante, fingen ser algo que no lo son. Fingían saber las escrituras, pero no las practicaban. Las enseñaban, pero ellos mismos no se daban cuenta del tiempo, porque en este caso ya hemos dicho que estamos mirando lo que pasaba en el tiempo cuando el Señor Jesucristo dio esta expresión, y fue, como ya dije, 1990 años atrás. El Señor usó esta palabra durante 15 veces, está mencionado. No es que esté repetido en diferentes evangelios y sumando esto, sino que son 15 veces sin repetición que él usó esta palabra. Figura muy a menudo. Así que tenemos que considerar que el Señor no insultaba, sino que lo desenmascaraba en la realidad. No olvidemos que el apóstol Pablo, antes que se convirtiera, era fariseo, era hijo de fariseo, y perseguía a la iglesia,
pensando que hacía servicio a Dios. Aquí tenemos a un fariseo que era piadoso. Aquí tenemos a Pablo, un fariseo que creía totalmente en la Escritura, pero se equivocó. Él también no reconoció el tiempo. No se dio cuenta que era el Mesías que había llegado y lo perseguía, y sabemos su tremenda conversión, y era una cosa que él no se podía perdonar, cómo había perseguido a la iglesia, castigado hasta muerte, parece que produjo también, y era una cosa que él no podía olvidarlo. Esto lo digo para que tengan la impresión correcta, exacta, de lo que era fariseo. Ahora vamos al próximo en Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Malas señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hemos vuelto a leer ya parte conocida, pero aquí tenemos nosotros algo muy especial en el versículo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal. ¡Qué fuerte esto! Uno no se atreve a pedir señal, ¿eh? Hay que tener cuidado, porque dice que la mala y adúltera demanda señal. Y aquí adúltera, yo por mi parte no creo solamente que en el adulterio físico, sino en la división de la fe, en dejar al Señor. Sabemos que la iglesia es su esposa. Cuando vienen otros pensamientos, él toma mucho esta palabra, la Biblia lo usa como uno de los pecados peores que hay dentro del campo religioso, cuando se toman otros caminos y se llegan a doctrinas falsas. Pero, sigamos con el tema, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. No dice las señales de las profecías de Jonás, sino la señal del profeta Jonás. Esto de la señal del profeta Jonás tiene que ver con lo que le aconteció a él. Es interesante leer la historia de Jonás, son unos pocos capítulos. Era un profeta y recibió la orden de profetizar, y profetizar contra una ciudad que se llamaba Nínive, que era, en ese tiempo, era una mega ciudad, era la ciudad más grande.
tenía murallas enormes, podían correr 3 carros paralelos, tan ancho era la muralla que rodeaba. Pero pecaban y el Señor los iba a destruir y Jonás recibe la orden de ir. Pero él toma una nave, compra un boleto, dice, aunque no usa la palabra boleto, tal vez diríamos un ticket, y toma el barco y se manda en sentido contrario. En vez de ir al oriente, va al occidente. Esta ciudad Nínive está al frente de la muy mencionada ciudad Mosul, que están pasando cosas terribles allí. Era la capital de Asiria, Nínive. Ya uno entiende que le entró pánico a Jonás y huyó de la encomienda, del mandamiento, y como ya fue mencionado, tomó un barco, pero se levantó una tempestad tan grande y los marineros, con sus creencias muy distintas, llegaron a la conclusión que había uno ahí que estaba mal. Y echaron suerte. Y él estaba durmiendo abajo en la nave. Y echaron suerte y salió Jonás como el que provocaba la tempestad. ¿Y qué pasa? Que lo tiraron al mar. Y un pez grande que Dios preparó lo tragó. Y él empezó a orar en el estómago del pez. Y parece que le cayó mal a este gran pez, porque dice que se acercó a tierra y lo vomitó. Me imagino que tal vez estiró la lengua y salió caminando a tierra firme, porque no podía acercarse demasiado el pez grande porque no podría volver. Así que, y ahí se encaminó. No se refiere aquí a lo que él iba a profetizar. El arrepentimiento, que la ciudad iba a ser destruida, no se refiere a esto cuando dice la señal del profeta Jonás. Veremos la cita que sigue. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es el Señor Jesús que está diciendo esto. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como ustedes se fijan, el contenido tan barato, tan humano, tan hablando de cosas tan banales, y no ven que tienen al frente al Hijo del Hombre. Y el Señor es el que usa esto.
la señal del profeta Jonás corresponde también ¿a qué? Al Hijo del Hombre. Citando textualmente, ya lo he leído, pero que quede grabado, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en Lucas 11:30 dice lo mismo ahí, sí, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, seguramente que Jonás les contó esto, porque le fue una señal. Mire, a mí me sucedió esto. Traigo una profecía, me arranqué, pero me tragó un pez porque me tiraron al agua. Y para ellos era una señal, pero ¿cómo que sobrevive? Bueno, aquí estoy, ustedes ven, y yo tengo que decirles que esta ciudad será destruida. ¿Y cuál fue el resultado? Que se arrepintieron y el Señor no destruyó la ciudad. Es mi manera de reflexionar esto. Cuando dice que fue una señal a los ninivitas. También lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y cuando leemos acerca del Hijo del Hombre, estamos hablando del Hijo de Dios encarnado hombre, el Hijo de Dios viviendo entre nosotros, el Hijo del Hombre estando predicando lo que estamos leyendo y luego sufre la muerte y está 3 días, 3 noches, pero resucita. Y por la resurrección de Él es que estamos aquí comunicándonos en esta forma. Sin poder congregarnos, podemos compartir la palabra. Así que, ¿cuál señal pedimos nosotros? La tenemos. Es el Hijo del Hombre. Como lo fue para ellos que no lo entendieron, gracias a Dios que nosotros la entendemos y tal vez debemos entender más porque es inmesurable su gracia, su grandeza. Parece que le faltaban estudios a estos, me refiero a la época del Señor, sobre las profecías. Nosotros tenemos a nuestra disposición un montón de profecías, las cuales vamos a estudiar algunas nomás. Pero ellos tenían algo muy especial y era justamente, como decía, que era un testimonio, que era una señal, el Hijo del Hombre. Tenemos nosotros esta siguiente imagen. Profecías acerca de Cristo en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Perdonen. ¿Cuáles son estas? Miren. No tenemos tiempo porque ya la hora va pasando, pero vamos a mirar algunos títulos. La simiente de la mujer.
está en Génesis 3:15 y en el Nuevo Testamento en Gálatas 4:4. La familia de Abraham, también en el Antiguo Testamento Génesis, y luego lo tenemos en Mateo, Lucas y Gálatas. Los descendientes de Isaac también lo tenemos confirmado en el Antiguo y en el Nuevo. Y se va formando la generación, los descendientes de Jacob, la tribu de Judá, el linaje de David, todos son profecías, partes proféticas cumplidas en el Nuevo Testamento. Y si seguimos el lugar de nacimiento de Belén, y aquí está la gran responsabilidad de ellos, porque dices dónde iban a nacer, lo dice Miqueas, y Mateo, Lucas y Juan confirman, la historia confirma. El tiempo de su nacimiento, mira, también está en Daniel 9:25, que es un profeta que me gusta mucho. Y vamos a mirarlo un poquitito a él y sus profecías más adelante. No se asusten, no es ahora, sino más adelante. Y Lucas y Gálatas también lo mencionan. Nacido de una virgen. Después la matanza de los niños. Todas estas cosas les suena conocido, ¿no es cierto, hermanos? La huida a Egipto, también la conocemos. Y todo esto está profetizado por diferentes profetas, que hubieron muchos. Después la actividad del Señor en Galilea, y no podemos seguir nombrando más de estas cosas, sino que, como saben, después de esta presentación la pueden volver a presentar y pausar, y si tienen deseo, y hacen muy bien, porque la palabra del Señor es activa. Al leer la palabra del Señor produce algo especial en nosotros. Ningún otro libro produce lo que produce la lectura sincera, honesta de la palabra del Señor. Así que les insto a que certifiquen y van a ver que estas citas les va a aumentar la fe, va a hacer algo. Y sigue hablando de la limpieza del templo rechazado por los judíos, características espirituales, entrada en Jerusalén, traicionado por un amigo, vendido por 30 monedas de plata, el servicio de Judas se da a otro, testigo falso, silencio ante acusadores, golpeado y escupido, odiado, y miren usted la lista para abajo, 30, y termina con oración por los enemigos, echaron suerte, sus piernas no fueron quebradas, sepultura de un rico, su resurrección, su exaltación. Todo esto, hermanos, nos da una nueva pauta, nos da una nueva dirección. Tenemos que hacer diferencia entre señal y tiempo. Las señales de nuestro tiempo tenemos que verlas a la luz de la profecía. La señal tiene que ver con el tiempo y con las profecías. Veamos el título. Tenemos
la palabra profética más segura, profecía de la Escritura. Haciendo una pequeña introducción a esto, una corta introducción, tenemos que decir que hay diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y el don de profecía, el don y ministerio de profeta no es en el mismo grado que los profetas del Antiguo Testamento. De esto vamos a mirar detalles y textos bíblicos para confirmarlo. Dice también, para terminar, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De esto vamos a comentar la próxima semana. Que el Señor les bendiga, hermanos, ricamente. Cuídense en este tiempo que estamos viviendo. Y el Salmo 91 cae muy bien ahora. No tenerlo abierto al lado de la cama, sino leerlo. Y hay promesa ahí, muy grande. Señor, te doy infinitas gracias por este tremendo privilegio que tenemos, la Biblia. Gracias por tu palabra. Tú eres el Verbo y tú eres el que da vida, Señor. Ayúdanos a poder reflexionar sobre los tiempos, las señales de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a revisar, a mirar con humildad, porque tú también hablas, particularmente al que te busca a ti con sinceridad, con honestidad, Señor. Bendice a mis queridos hermanos en el nombre tuyo. Amén.